A raíz de las restricciones aplicadas por Donald Trump para la inmigración a Estados Unidos, muchos cubanos están pensando en unirse al colectivo de compatriotas que ya reside en Uruguay. Los cubanos llegan por travesía, ingresan por alguna de las fronteras y solicitan refugio, o lo hacen por reunificación familiar o llegan con visa. De estas últimas dos maneras les resultará más sencillo conseguir la residencia. Cuando llegan demoran alrededor de un mes en tramitar la cédula uruguaya. Una vez que tienen ese documento pueden empezar a buscar trabajo. Madeline vivía en Caibarien, en Villa Clara, una zona turística de Cuba. Era la directora de cultura de esa localidad. A pesar de que ella llevaba una vida bastante cómoda, dirigiendo museos, bibliotecas y espacios culturales, en ese rol vio la cara más dura del régimen. Ella tenía beneficios, auto, comida, pero conseguirlo para sus hijos era una verdadera hazaña. Llegó en 2019 por referencia de una amiga. Estuvo 3 días viajando en avión y en ómnibus para completar su travesía hasta Montevideo. Gastó entre $2.000 y $3.000. Bueno, vine como todo inmigrante a buscar una nueva vida. Salí de un país en un régimen en dictadura y bueno, vine para poder hacer una vida para mí y para mis hijos mejor. Bueno, en mi caso yo vine en el 2019, los cubanos en ese tiempo no teníamos todavía muchas referencias sobre el Uruguay. Lo conocía porque, bueno, estudiaba en la universidad y tenía la referencia de algunos referentes literarios y cosas, Mario Benedetti, y sabía de algo del Uruguay, pero no sabía mucho. Uruguay se destaca en la región por ser uno de los países que más facilidades ofrece para obtener residencias, y es por eso que muchos cubanos lo eligen. Deben sobreponerse a este frío y no es tan sencillo conseguir trabajo, pero tienen acceso a la salud, a la educación y a la alimentación que en Cuba ya no tienen. A mí me gusta mucho Uruguay por el sentido de lo multicultural. Este es mi sueño americano, yo he hecho una vida aquí. Tengo mis hijos conmigo, tengo mi familia conmigo y bueno, tengo ahora una nieta uruguaya. El censo que se realizó en Uruguay en 2023 contó a unos 12.000 cubanos, lo cual ubica a este colectivo como el tercero de extranjeros radicados en el país, luego de los argentinos y los venezolanos. Sin embargo, los cubanos aseguran que son muchos más. Entre los que tienen residencia legal y los que están en trámite porque ingresaron como refugiados, calculan que son unos 30.000. La migración cubana a este pequeño país del sur de América empezó aproximadamente en 2010 y fue en aumento progresivo, pero durante la pandemia por COVID-19 se registró un quiebre. Los ingresos aumentaron y las salidas disminuyeron, mostrando un ánimo de permanencia aquí. Mari Carmen fue una de las que llegó en 2020 en plena pandemia y los primeros años para ella fueron difíciles. Se instalaron en Trinidad, una ciudad pequeña del interior uruguayo. Ella hizo un emprendimiento de marketing digital para trabajar desde su casa y cuidar a sus hijos pequeños mientras su marido se empleaba en una estación de combustible. Luego se pudo mudar con su familia a la ciudad de Colonia y hoy trabaja allí como asesora para migrantes. A la hora de emigrar, nosotros podemos decir que tuvimos el privilegio de escoger, por decirlo de alguna forma. Planificamos nuestra emigración durante un tiempo considerable, investigamos un montón de países y Uruguay tenía 3 cosas fundamentales que nosotros buscábamos en un país. Tenía por un lado seguridad, era un país seguro, tranquilo al cual emigrar con nuestros hijos, emigramos con nuestros 2 niños menores. Al mismo tiempo era un país que ofrecía unas garantías en materia de legalidad, en materia de instalarse y permanecer en el país de forma legal y ordenada. Y por otro lado, nuestra economía, nuestros recursos eran perfectos para emigrar a Uruguay. Si hubiéramos escogido otro país, por ejemplo Europa, no nos daba la economía. De Uruguay sabemos muy poquito, cuando estamos en Cuba no hay mucha noticia. Y la emigración cubana siempre está ligada a la política norteamericana sobre migración. Lo que suceda en Estados Unidos en materia de migrantes impacta directamente sobre Cuba y los cubanos, porque nuestra emigración ha sido históricamente, fundamentalmente orientada a Norteamérica. Entonces, en ese panorama
problema cuando Estados Unidos genera políticas como en este momento, por ejemplo, que Trump tiene una política de puertas cerradas, de fronteras cerradas, el cubano empieza a mirar al sur. Y dentro del panorama sur, Uruguay destaca. Para nosotros en materia de inserción profesional, las reválidas en Uruguay tienen unos tiempos bastante cortos, considerable en comparación con otros países. Es admirable lo que hace el MEC acá en Uruguay para la inserción de los profesionales. Con las restricciones que rigen en Estados Unidos, los cubanos que antes veían Uruguay como un país de tránsito empezaron a verlo como un destino permanente. Según pudo saber DNews, hay más de 20.000 casos de solicitantes de refugio esperando por residencia. La posibilidad de demostrar ingresos y estabilidad en Uruguay mediante la llamada residencia por arraigo ha sacado a unos cuantos miles de esa lista, pero ya se sabe que esta facilidad no va a quedar fija. Además, el Estado uruguayo estableció que los que llegaron luego de mayo de 2024 no podrán tramitar la residencia, al menos por ahora, y se calcula que hay unos 5.000 cubanos en esta situación. Sí es verdad que durante los primeros años Uruguay era como un trampolín. Uruguay era un país al que veníamos, hacíamos dinero para seguir para Estados Unidos o para seguir para Europa. Sin embargo, a medida que los cubanos se quedaron a vivir acá, a medida que la pandemia frenó también un poco eso y los cubanos empezaron a hacer vida acá, esa perspectiva cambió. Ya el cubano que viene a Uruguay viene con ideas de quedarse a vivir en Uruguay. Los migrantes que ingresan a través de un visado, sea cual sea ese tipo de visado, ingresan al país y pueden legalizarse de forma inmediata. Al instante de llegar a Uruguay pueden empezar su proceso de residencia. Sin embargo, los que llegan por la frontera enfrentan una serie de obstáculos y de barreras en su proceso de legalización que muchas veces les toma 5 años o alrededor de 5 años legalizarse y empezar su proceso de residencia porque no hay una ley de residencia continua para los que ingresan por frontera. Los cubanos siguen llegando a Uruguay y siguen eligiendo este destino porque entienden que tienen un futuro aquí. Incluso aquellos que siguieron a otros países como Estados Unidos ahora están pensando en volver. En el caso de Mari Carmen o de Madeline, ellas tienen bien claro que incluso a pesar de tener familia en Cuba, no tienen intenciones de volver allí. Es muy difícil la situación en Cuba en estos momentos y siempre lo ha sido, pero en estos momentos está más difícil y créeme que la gente está desesperada por salir de Cuba. Creemos que Uruguay va a seguir siendo un país al que los cubanos escojan venir para quedarse, para vivir acá y para hacer su futuro en este país.